Tzedek, tzedek, tirdov. Justicia, justicia perseguirás. El Rebbe de Lublin interpretó de esta manera este conocido versículo de la Torá. Cuando una persona piensa que ya es completamente justa y que no necesita esforzarse más, en realidad se aleja de la verdadera justicia. Debe buscar la justicia sin detenerse nunca, viéndola siempre como un niño recién nacido. Esa es la esencia de la verdadera justicia. La raíz de tzedek aparece varias veces en la lectura de la Torá de esta semana, que trata sobre todo acerca de la mitzvá de nombrar jueces. Debe haber un sistema judicial que tenga como objetivo la búsqueda de justicia. Podría parecer obvio que el objetivo de un sistema judicial es buscar justicia, pero evidentemente no lo es. No es muy difícil para nosotros darnos cuenta, solo hace falta mirar alrededor y ver, sobre todo en los casos de impunidad aberrante, como por ejemplo en los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA, es prueba que demasiadas veces, como en otros casos, el sistema no tiene muy en claro a qué debería dedicarse. Si es a la búsqueda de la justicia, o se olvidaron, o lo dejaron bajo la alfombra, o peor, lo tiraron a la basura. Pero así como exigimos justicia en la sociedad, existe otra perspectiva a considerar. Hay una búsqueda de justicia que comienza en nuestro interior. Y ahí es donde la enseñanza del Rebbe de Lublin nos ofrece una poderosa reflexión sobre la justicia en lo personal. El Rebbe advierte sobre el peligro de que una persona se considere a sí misma plenamente justa. Es decir, que crea que ya alcanzó la justicia total y que no necesita esforzarse más. Según él, cuando uno llega a este punto de complacencia, la justicia misma no lo reconoce. Por eso, la repetición de tzedek, de la palabra. Hay que ir más allá, hay que seguir buscándola. La verdadera justicia se escapa de aquellos que creen que ya alcanzaron la perfección. Es un proceso continuo, constante de búsqueda en la que uno no tiene que detenerse nunca. Siempre hay más que aprender, más que corregir, más maneras de mejorar en nuestra conducta y en las relaciones con nuestros prójimos, con los demás. Y utiliza una imagen, la imagen de un niño recién nacido. Es una idea muy poderosa para mostrarnos nuestra actitud hacia esa búsqueda. Un recién nacido no hizo nada todavía. Está en un estado de pureza y de potencial. Y de ese modo, del mismo modo, nosotros tenemos que vernos como si estuviéramos al comienzo, siempre con el potencial de mejorar, de crecer, y nunca creer que llegamos al final del camino en términos de la justicia y en muchos otros términos, porque es un camino de búsqueda constante, un camino de humildad y de reconocimiento de nuestras propias limitaciones. Nunca tenemos que sentir que llegamos al final del camino, porque la justicia es un ideal que siempre está más allá de nuestro alcance completo. Esta semana un querido colega, amigo, maestro,
me mandó por WhatsApp algo. Ustedes se preguntarán, ¿qué nos mandamos por WhatsApp los rabinos? Depende. En este caso, que es alguien que vive estudiando, compartiendo, creciendo y con ganas de compartir, porque cuando uno aprendió realmente Torá, cuando lo que aprendiste querés ir y contárselo a otro. Bueno, es lo que pasó con mi querido amigo Meir Yames, que me escribe y me dice, mira esto. ¿Qué era esto? Un parrafito del Talmud que había estudiado y quería compartirlo conmigo. Aparece en el final de la página 60a del Tratado de Baba Batra y habla sobre un tal Rabbi Yanai. Rabbi Yanai era un sabio que vivió en el siglo III en el norte de Israel, en la Galilea, en la ciudad de Tzipori, que es más o menos cerquita de Nazaret. Después vivió en Sfat. También era muy conocido. Era un hombre que parece que tenía riqueza. Y por supuesto, los rabinos, incluso hasta esta época, a veces debemos actuar de jueces, ¿sí? O de consejeros también. Y resulta que este Rabbi Yanai tenía un árbol en su propiedad y ese árbol se extendía, sobresalía de ella y ocupaba el dominio público, es decir, invadía un espacio que era compartido con todos. Otro hombre tenía un árbol en una situación idéntica, pero la comunidad le exigía al otro que lo cortara, tal como lo indicaba la ley. El hombre fue a preguntarle a Rabbi Yanai qué es lo que tenía que hacer, y Rabbi Yanai, ¿qué le dijo? Vuelve mañana. Esa noche, Rabbi Yanai ordenó que cortaran su propio árbol que invadía el dominio público. Al día siguiente, cuando este hombre vino, le dijo, tenés que cortar tu árbol. Y el hombre le dijo, pero usted también tiene un árbol en las mismas circunstancias. Y Rabbi Yanai le dijo, anda, revisa si mi árbol sigue ahí. Si sigue ahí, no cortes el tuyo. Ahora, si no, sabes lo que tenés que hacer. Rabbi Yanai pensaba que la gente no le pedía que corte su árbol porque le servía la sombra, pero se dio cuenta con esta situación que a él no se lo pedía no por respeto o por el poder que ostentaba. Y su actitud nos enseña que antes de exigir a otros que actúen correctamente, debemos asegurarnos de estar actuando nosotros de esa forma. Por eso cortó su propio árbol primero. ¿Cómo le iba a exigir al otro si él mismo estaba en la misma situación? Tzedek, Tirdof, la búsqueda de la justicia va en dos sentidos. Uno, hacia los jueces y todo lo que involucra que una sociedad funcione. Al Shlosha Devarim Haolam Omed, al Adin, veal Aemet, veal Ashalom. El mundo se sostiene por tres columnas: el juicio, la verdad y la paz. Pero también la frase, que es de Pirkei Avot, se refiere no solo a lo macro, a la sociedad, ¿no? Sino que también nos pregunta, nos cuestiona y nos dice: tu propio mundo se sostiene sobre esas bases, tu mundo interior se sostiene sobre ser justos, sobre la verdad y sobre la paz. El rabino Simcha Bunam enseñó Betzedek Tirdof Tzedek. Busca la justicia con justicia.
la búsqueda de la justicia debe hacerse de una manera justa. Toda acción que se tome para lograr esa justicia debe hacerse así. Si nuestra búsqueda, incluso de la causa más loable, nos lleva a cometer injusticias en el camino, el resultado no puede ser una justicia verdadera. El fin no justifica los medios. Nunca. Y cuando nos toca juzgar, cosa que en la vida pasa prácticamente todo el tiempo, debemos hacerlo con juicio justo, sin poner a nadie, comenzando por nosotros mismos, por encima de nuestras leyes o por encima de nuestros semejantes. La justicia debe ser más que una estructura legal. Debe ser la expresión de la responsabilidad ética hacia el otro. Hoy es el primer Shabbat del mes de Elul, el tiempo en el que nos preparamos para el nuevo año. Es un tiempo dedicado a la Teshuvá, que llamamos o que traducimos como arrepentimiento, como vuelta, regreso, retorno a nuestra esencia. Es un esfuerzo para hacer lo mejor de nosotros mismos. Es una época especial para revisar nuestras actitudes, más que en juzgar la de los demás. Shabbat Shalom.